Serie de reflexión bíblica con la Biblia Latinoamericana, edición revisada 2005, reflexión 4. Precaución por la falibilidad humana. El Espíritu Santo ha tenido que estar en constante conflicto con el espíritu de la mentira, con Satanás. Es por Satán que existen interpretaciones falsas que se enseñan como si fueran verdad. El terreno de la interpretación ha sido invadido por maestros que aseguran ser guiados por Dios, pero que en realidad no lo son. Con respecto a esto, el apóstol Pedro escribió en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3. Así como hubo falsos profetas en el pueblo de Israel, también entre ustedes habrá falsos maestros. Introducirán novedades dañinas, pero sin tardar se perderán por renegar del maestro que los rescató. Muchos imitarán sus vicios y por su culpa será desprestigiado el camino de la verdad. Los inspirará el amor al dinero y se aprovecharán de ustedes con palabras engañosas, pero su sentencia hace tiempo que está al acecho y su destrucción es inminente. Hubo esa manifestación de falsos maestros, tal como el apóstol Pedro lo había dicho. Se introdujeron novedades dañinas, efectivamente. Desde el tiempo de los apóstoles nos viene tanto la verdad como el error. Así como los discípulos transmitían la palabra de verdad proveniente del Señor Jesucristo, así también hubo falsos maestros que enseñaban novedades engañosas, falsas interpretaciones, y varias de ellas se han mantenido a través de los siglos hasta nuestros días. En su debido momento veremos algunas de ellas. Por eso el Espíritu de Dios, a través del apóstol Pedro, advirtió a los creyentes de aquel tiempo y ahora a nosotros, de que así como hubo falsos profetas en el pueblo de Israel, también entre nosotros habrá falsos maestros que introducen novedades dañinas. Sigue habiendo en nuestros días falsos maestros que no le dan a la palabra de Dios su debido lugar y que pervierten el sentido de las Escrituras con palabras engañosas. Es un asunto demasiado serio pretender tener el grado de maestro o intérprete de las Escrituras. No es garantía que una persona tenga el título de maestro o de doctor o intérprete de las Escrituras. Debemos tener cuidado. Por esta razón, cuando el Señor Jesús estuvo en esta tierra, fue confrontado y rechazado precisamente por los maestros de ese tiempo. Eran sus principales hostigadores. Se consideraban a sí mismos como los únicos privilegiados en el conocimiento y exposición de la palabra de Dios, pero al sentirse dueños de ella, se apartaron del Espíritu Santo. Entre otras cosas, el Señor Jesús les dijo a los maestros de aquel tiempo lo que está registrado en Lucas capítulo 11, versículo 52. Lucas 11, 52. Pobres de ustedes, maestros de la ley, que se adueñaron de la llave del saber. Ustedes mismos no entraron y cerraron el paso a los que estaban entrando. Así tuvo que decir Jesús a los maestros de aquel tiempo, a los maestros de la ley. Los maestros de la ley se habían adueñado de la llave del saber, del conocimiento del reino de los cielos. Ellos ni entraban ni dejaban entrar al conocimiento de la verdad revelada por Dios en los escritos de los profetas. El dueño de la verdad estaba ante ellos, pero lo llamaron demonio.
Veamos en Mateo capítulo 10, versículo 25. Dijo Cristo: ya es mucho si el discípulo llega a ser como su maestro y el sirviente como su patrón. Si al dueño de casa lo han llamado demonio, ¿qué no dirán de los demás de la familia? Así que al Señor Jesucristo, al dueño de casa, al dueño de la llave del saber, los maestros de aquel tiempo lo llamaron demonio. Dese cuenta del enorme grado de perversión que existía en la mente de los maestros de ese tiempo. Decirle al Señor Jesucristo demonio era un grado aberrante de distorsión de la palabra de Dios. Los maestros de aquel tiempo se adueñaron de la llave del saber y llamaron a Jesús demonio. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 6 al 8, el apóstol Juan introdujo una situación muy interesante. Vino un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Vino para dar testimonio como testigo de la luz, para que todos creyeran por él. Aunque no fuera él la luz, le tocaba dar testimonio de la luz. Se refirió aquí el apóstol a Juan Bautista. Él era el hombre enviado por Dios. A Juan Bautista se le había dado la llave del saber. Los maestros de aquel tiempo no estaban dando uso a la llave del saber. Así que Dios llamó a Juan Bautista para que todos creyeran por él. Dios lo había llamado como un maestro. Había puesto a Juan como un pastor según el corazón de Dios. Y aunque Juan Bautista no fuera la luz, le tocaba dar testimonio de la luz, testimonio del Señor Jesucristo y su verdad, de la verdad bíblica. Y Juan Bautista se preparó y comenzó a dar testimonio de la luz, un testimonio muy distinto de las enseñanzas de los maestros de aquel tiempo. Comenzó a llamar la atención de la gente con la fuerza proveniente del Espíritu de Dios. Y Cristo dijo después de que Juan Bautista testificara, lo que está en el Evangelio según Lucas, capítulo 7, versículos 29 y 30. Todo el pueblo escuchó a Juan, incluso los publicanos confesaron sus faltas y recibieron su bautismo. En cambio, los fariseos y los maestros de la ley no pasaron por su bautismo y con esto desoyeron el llamado que Dios les dirigía. Juan Bautista testificó, dio el testimonio, cumplió la misión que Dios le había asignado. Él no se adueñó de la llave del saber, sino que invitaba a todos a entrar, invitaba a conocer, a diferencia de los maestros de la ley, que se sentían dueños de la llave del saber. La predicación de Juan Bautista fue una predicación poderosa. Todo el pueblo lo escuchó, incluso los publicanos, dice aquí, personas que lucraban con la gente. En aquel tiempo los publicanos eran recaudadores de impuestos, muchos de ellos inescrupulosos, hacían cobros indebidos, pero incluso ellos oyeron a Juan, confesaron sus faltas y recibieron su bautismo. Era algo impresionante. Presentaba su mensaje con el poder del Espíritu Santo a tal grado que aún los publicanos confesaban sus faltas y recibían su bautismo, un bautismo de arrepentimiento, un bautismo de una nueva vida, donde las faltas cometidas dejaban de hacerse. El mensaje de Juan Bautista era un mensaje de bendición para la afectada nación. La enseñanza de los maestros contemporáneos de Juan no tenía ese efecto en la gente, porque esas enseñanzas estaban pervertidas, porque las enseñanzas erróneas nunca llevan consigo el poder convincente del Espíritu de Dios. En cambio, dijo Jesús, los fariseos y los maestros de la ley no pasaron por su bautismo,
no aceptaban el bautismo que realizaba Juan con las personas que confesaban sus faltas. Ese bautismo era una representación de que la persona aceptaba que había cometido faltas y que se había arrepentido de los males que había hecho. El bautismo aquí mencionado era un acto en el que Juan sumergía completamente por un instante a la persona que bautizaba en el agua, y era una manifestación pública del arrepentimiento de esa persona. Solo se bautizaban personas que habían confesado sus faltas y se habían arrepentido de ellas y querían tener una nueva forma distinta de ser, una forma distinta de vivir, tanto del pueblo como los publicanos. Todo el pueblo escuchó a Juan, incluso los publicanos confesaron sus faltas y recibieron su bautismo. Pero tanto los fariseos como los maestros de la ley no pasaron por el bautismo de Juan, no hicieron la manifestación pública de arrepentimiento, y esto tuvo un significado. Los fariseos y los maestros de la ley no pasaron por el bautismo de Juan por una razón, porque no estaban de acuerdo con lo que Juan enseñaba. Juan daba testimonio como testigo de la luz, daba testimonio de la luz, pero los fariseos y los maestros de la ley no aceptaron el testimonio de la luz que Juan proclamó. Y dijo el Señor que al no haber pasado por el bautismo de Juan, los fariseos y los maestros de la ley desoyeron el llamado que Dios les dirigía. Dios estaba hablando a todo el pueblo, a los publicanos, a los fariseos y a los maestros de la ley a través de Juan el Bautista, pero los fariseos y los maestros desoyeron el llamado que Dios les dirigía a través del instrumento que Dios mismo había llamado. Ni los fariseos ni los maestros de la ley eran aptos para dar testimonio de la luz, porque se habían adueñado de la llave del saber y no entraban al conocimiento de la luz. Estaban a gusto, estaban conformes con sus propias enseñanzas y habían rechazado la luz de la verdad. Por eso, con justa razón, el Señor Jesucristo dijo lo siguiente en Lucas capítulo 20, versículos 45 y 46. Jesús dijo también a sus discípulos, ante toda la gente que escuchaba: cuídense de esos maestros de la ley a los que les gusta llevar largas vestiduras y ser saludados en las plazas y ocupar los puestos reservados en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes. Había que cuidarse de esos maestros de la ley. No era confiable su enseñanza. Es una situación muy difícil. Los guías religiosos del pueblo habían abandonado la verdad de Dios, habían puesto sus propias enseñanzas por encima de la palabra de Dios. Era su palabra la que regía, la que tenía el primer y único lugar, y habían desplazado el contenido real de las enseñanzas de la palabra de Dios. Por estas y otras razones debemos examinar cuidadosamente cada enseñanza, porque aún los maestros pueden llegar a equivocarse. Este es el cuadro que nos presenta la palabra de Dios. Por eso es que debemos tener precaución por la falibilidad humana. Humanamente hay posibilidad de equivocarse. Cualquier ser humano tiene esa posibilidad, y la responsabilidad de los maestros en el ámbito religioso es de un grado muy especial. Ni siquiera en el tiempo del Señor Jesucristo, ni en el tiempo de los discípulos, dejó de manifestarse la falibilidad humana. Los maestros de ese tiempo fueron los principales escarnecedores del Señor Jesucristo, y fue por ellos que la mayoría del pueblo rechazó a Jesús. En el Evangelio de Juan,
capítulo 1, versículo 11, leemos que Jesús vino a su propia casa y los suyos no lo recibieron. El Señor Jesús no fue recibido cuando vino, porque los maestros religiosos del pueblo habían desviado la atención de la gente de las enseñanzas de la palabra de Dios. La mayoría del pueblo cayó en una condición de conformidad, estaba conforme con las enseñanzas de los maestros, pero no se percataron que los maestros se habían desviado de la presentación de la verdad. Los maestros del pueblo hábilmente dirigían la atención de la gente hacia ellos mismos, pero Satanás ya había controlado a esos maestros. La capacidad de los maestros de la ley estaba orientada hacia el error. Por eso cuando el Señor Jesús vino a su propia casa, los suyos no lo recibieron, lo rechazaron. Las multitudes de aquel tiempo que consideraban ciegamente a los maestros de la ley como sus guías, fueron llevados a tal extremo que contribuyeron a que el Señor Jesús fuera crucificado. En el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 17, dice: cuando se juntó toda la gente, Pilato les dijo: ¿a quién quieren que deje libre? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Todos sabían los antecedentes tanto de Barrabás como de Jesús. Había una distancia abismal, pero llegaron a considerar como más peligroso, como más digno de muerte, a Jesús que a Barrabás. Por eso leemos en Juan capítulo 18, versículo 40, leemos el veredicto de las multitudes. Ellos empezaron a gritar: a ese no, o sea, a Jesús no, a ese no, suelta a Barrabás. Y el apóstol Juan comentó: Barrabás era un bandido. Así que la gente, instigada por sus maestros, pidió al bandido Barrabás en lugar de Jesús. A ese no, suelta a Barrabás, fue la sentencia. Y en Mateo capítulo 27, versículos 39 al 41, cuando ya el Señor Jesucristo estaba clavado en la cruz, dice que los que pasaban por allí lo insultaban, movían la cabeza y decían: vaya, tú que destruyes el templo y lo levantas de nuevo en 3 días, si eres el Hijo de Dios, líbrate del suplicio y baja de la cruz. Y ahora noten el versículo 41. Los jefes de los sacerdotes, los jefes de los judíos y los maestros de la ley también se burlaban de él. No cabe duda que fue una situación por demás deprimente. El pueblo siguiendo ciegamente a esos guías que se habían puesto al control de Satanás. Hoy en día se sigue una conducta similar. Debemos por eso tener cuidado. Debemos por eso ser muy cuidadosos en el estudio de la palabra de Dios. Debemos saber que así como Dios tiene a sus instrumentos, el diablo también tiene a los suyos. Por eso la palabra de Dios quiere despertar nuestra conciencia a la investigación personal de la palabra de Dios. Debemos tener precaución por la falibilidad humana. Los seres humanos tenemos la posibilidad de equivocarnos. No debemos dejar lo que tiene que ver con nuestra salvación en manos de seres humanos. Es importante que solicitemos la ayuda del Espíritu de Dios para poder identificar a los que son los instrumentos de Dios. Lo que sucedió en relación a la crucifixión del Señor Jesucristo debe ser para nosotros la mayor lección
de que debemos ser cuidadosos en quien confiamos como nuestros maestros. Debemos ser cuidadosos de no depender en los hombres, sino depender en la orientación del Espíritu de Dios. Debemos aprender a confiar en la dirección del Espíritu Santo. No debemos cerrar los ojos ante esta situación. Por algo la palabra de Dios nos presenta las circunstancias que tuvieron que ver con la crucifixión del Señor Jesucristo. Vino a su casa, vino a los suyos y no lo recibieron, porque los maestros de ese tiempo se habían puesto en contra del Salvador. Los escritores bíblicos advirtieron debidamente del peligro que dentro del cristianismo se generaría. Advirtieron de falsos maestros que engañarían a mucha gente. El apóstol Pablo reconoció lado a lado la existencia de instrumentos humanos guiados por el Espíritu de Dios y la existencia de falsos maestros. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículos 28 al 31, cuiden de sí mismos y de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo les ha puesto como obispos, o sea, supervisores. Pastoren la iglesia del Señor, que Él adquirió con su propia sangre. Sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos voraces, que no perdonarán al rebaño. De entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas e intentarán arrastrar a los discípulos tras sí. Estén, pues, atentos y recuerden que durante 3 años no he dejado de aconsejar a cada uno de ustedes noche y día, incluso entre lágrimas. Al apóstol Pablo se le había revelado la situación que vendría, una situación donde por un lado el Espíritu Santo estaría obrando por sus instrumentos, por sus pastores, pero por otro lado Satanás introduciría en la iglesia del Señor lobos voraces. De entre la misma iglesia surgirían hombres que enseñarían doctrinas falsas e intentarían arrastrar a los discípulos tras ellos. Por eso la advertencia del apóstol fue: estén pues atentos. Y nosotros debemos estar también atentos, porque hoy en día existe esa situación también dentro del cristianismo. El mismo apóstol, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 13 al 15, en realidad son falsos apóstoles, engañadores disfrazados de apóstoles de Cristo. Y no hay que maravillarse, pues si Satanás se disfraza de ángel de luz, no es mucho que sus servidores se disfracen también de servidores del bien, pero su fin será el que se merecen sus obras. Así que este tema no es para que nos sorprendamos, no hay que maravillarse. Mientras exista Satanás, existirá el engaño. Así como el Espíritu de Dios tiene sus instrumentos humanos, también Satanás tiene a sus servidores, que se disfrazan como servidores del bien. Por esto debemos tener cuidado de confiar ciegamente en cualquier persona. Este es un tema que encontramos a través de toda la Biblia y es necesario ponerle mucha atención. En la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 1, leemos también algo relacionado con esto. Queridos míos, no se fíen de cualquier inspiración. Examinen los espíritus para ver si vienen de Dios. Otra vez encontramos esa palabra, examinen. El Espíritu Santo a través del apóstol Juan también nos invita a examinar. Examinen los espíritus para ver si vienen de Dios.
porque andan por el mundo muchos falsos profetas. No debemos confiar ciegamente en cualquier inspiración. Debemos examinar. La Biblia nos da la señal de alerta. Así como hay instrumentos humanos dirigidos por el Espíritu de Dios, así también hay instrumentos humanos dirigidos por los espíritus de las tinieblas. El Señor Jesús tuvo que decir a algunos maestros lo que está en el Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículo 29. Jesús contestó: ustedes andan muy equivocados. Ustedes no entienden ni las Escrituras ni el poder de Dios. Los que pretendían saber, los que pretendían ser maestros, andaban muy equivocados. No entendían ni las Escrituras ni el poder de Dios. En nuestro tiempo, los maestros pueden llegar también a equivocarse. Por eso, con fuerza, con claridad, el apóstol Pedro escribió en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16: consideren que la paciencia de nuestro Señor es para nuestra salvación, como lo escribió nuestro querido hermano Pablo, con la sabiduría que le fue dada, e insiste sobre esto en todas sus cartas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender que los ignorantes y poco firmes en la fe interpretan torcidamente para su propio daño, como hacen también con las demás escrituras. La palabra de Dios está disponible para todos, pero los ignorantes y poco firmes en la fe interpretan torcidamente para su propio daño. Debemos por eso tener cuidado, debemos por eso ser muy cuidadosos en el estudio de la palabra de Dios. En el tiempo de Pedro y Pablo, en el tiempo de los apóstoles, se daba mucho esa situación. Falsos maestros, intérpretes que torcían las Escrituras, que malinterpretaban, que daban un sentido equivocado tanto a las cartas de Pablo como a las demás escrituras inspiradas por el Espíritu de Dios. Es una situación que no ignoró ni el Señor Jesucristo ni los apóstoles. Por eso debemos ser diligentes estudiosos de la palabra de Dios. Y cuando por la bendita ayuda del Espíritu Santo conocemos la verdad de Dios y la atesoramos en nuestro corazón, debemos hacer caso a la advertencia siguiente en el versículo 17 y 18. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 17 y 18. Así pues, queridos, estando ya advertidos, tengan cuidado para que esa gente extraviada no arrastre a los que estaban firmes y los haga caer. Crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Apreciados lectores y audiosintonizadores, tengamos bien presente que ningún maestro humano origina la verdad. La verdad ya está en la palabra de Dios. Cristo, orando, dijo al Padre en Juan capítulo 17, versículo 17: conságralos mediante la verdad. Tu palabra es verdad. La palabra del Padre Celestial es la verdad. Y debemos acudir a esa santa palabra para conocer la verdad. Como servidores de Dios, no debemos ponernos en un sitial que no nos corresponde. Todo servidor de Dios reconocerá que su más alto lugar se encuentra a los pies del Salvador. Pablo escribió en la primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 1 y 2: vean, pues, en nosotros, a servidores de Cristo
y a administradores de las obras misteriosas de Dios. Si somos administradores, se nos exigirá ser fieles. Y en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 1 al 5, dijo también Pablo: ese es nuestro ministerio, y como lo tenemos por gracia de Dios, no nos desanimamos, no nos callamos por falsa vergüenza, no andamos con rodeos ni desvirtuamos la palabra de Dios, manifestando la verdad. Merecemos ante Dios que cualquier conciencia humana nos apruebe, si a pesar de eso permanece oscuro el Evangelio que proclamamos. La oscuridad es para los que se pierden, se niegan a creer, porque el Dios de este mundo los ha vuelto ciegos de entendimiento y no ven el resplandor del Evangelio glorioso de Cristo, que es imagen de Dios. No nos pregonamos a nosotros mismos, sino que proclamamos a Cristo Jesús como Señor, y nosotros somos servidores de ustedes por Jesús. El lema de los instrumentos humanos de Dios debe ser: nosotros somos servidores de ustedes por Jesús. Debemos decir que hay esperanza para las personas que han asumido una posición que no corresponde al de servidores de Dios. Así como en el tiempo cuando vino el Señor Jesús a este mundo, hubo maestros de la ley que se adueñaron de la llave del saber. Existen en nuestros días maestros que se han adueñado de esa llave, pero hay esperanza de restauración para ellos también. Hay esperanza de que abran sus ojos a la realidad. Hay esperanza para todo aquel que abra su sensibilidad, que sienta la necesidad de la iluminación celestial. En el libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 7, leemos algo sorprendente, pero que la Biblia no dejó de decir, porque esto es muy esperanzador. Cuando los discípulos recibieron el poder del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, comenzaron a predicar con poder las buenas nuevas de salvación. Y dice en el libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 7, que la palabra de Dios se difundía. El número de los discípulos en Jerusalén aumentaba considerablemente. Y ahora noten lo que sigue diciendo: e incluso un buen grupo de sacerdotes había aceptado la fe. Así que realmente hay esperanza, aún para quienes se han puesto al servicio del error, por muy obstinados que hayan sido. Dios le dio la oportunidad a muchos sacerdotes de arrepentirse y de aceptar la verdad del Evangelio que predicaban los apóstoles. Y noten cómo lo dijo Lucas: e incluso un buen grupo de sacerdotes había aceptado la fe. Por eso hacemos bien en considerar lo que leímos en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 15. Consideren que la paciencia de nuestro Señor es para nuestra salvación, para los sabios y para los ignorantes. Dios tiene paciencia. Consideremos esa paciencia que es para nuestra salvación. Leemos en Isaías capítulo 2, versículo 22. No confíen más en el hombre, pues no dura más que el soplo de sus narices. ¿Para qué estimarlo tanto? La sabiduría que el cielo aprueba no viene de los hombres, viene del Espíritu de Dios. Por eso dice aquí: no confíen más en el hombre, pues no dura más que el soplo de sus narices. ¿Para qué estimarlo tanto? Y en el mismo sentido de pensamiento, el Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 23,
versículos 10 al 12. Tampoco se dejen ustedes llamar guía, porque ustedes no tienen más guía que Cristo. El más grande entre ustedes se hará el servidor de todos. Porque el que se pone por encima será humillado, y el que se rebaja será puesto en alto. Es el consejo del Señor Jesús. La palabra de Dios nos invita a buscar la sabiduría que se encuentra más allá de toda capacidad humana. Le invitamos a leer por último en el libro de Job, capítulo 28, versículos 12 al 28. Pero la sabiduría, ¿de dónde viene? ¿Dónde se hallará la inteligencia? Ignora el hombre su camino. Repito, ignora el hombre su camino. No lo encontrará en la tierra de los vivos. El abismo dijo: no está en mí. Y respondió el mar: tampoco la tengo. No se puede dar por ella oro fino, ni comprarla por plata. No se valora con oro de Ofir, ni con el ágata preciosa ni el zafiro. No se comparan con ella ni el oro ni el cristal, ni se la cambia por un vaso de oro puro. Corales y cristales ni se nombren. Conseguir la sabiduría vale más que extraer perlas. No la puede igualar el topacio de Etiopía, ni con el oro más puro se valora. Entonces, ¿la sabiduría de dónde sale? ¿Habrá un lugar de la inteligencia? Ha estado oculta a los ojos de todo ser viviente y aún a las aves del cielo. El infierno y la muerte confiesan: no la conocemos más que de oídas. Ahora noten el versículo 23. Solo Dios conoce su camino, solo Él sabe dónde está. Él que mira hasta los extremos de la tierra y ve todo lo que existe debajo de los cielos. Cuando determinó la fuerza de los vientos y fijó a las aguas su medida, cuando impuso leyes a la lluvia y un camino al fragor del trueno, entonces la vio y le puso precio, la examinó y conoció sus secretos. Entonces dijo al hombre: mira, el temor del Señor es la sabiduría, y huir del mal es la inteligencia. Dios nos invita a buscar la verdadera sabiduría en Él, porque en Él se encuentra, porque Él es el dueño de la llave del saber y quiere compartir con nosotros ese conocimiento que se encuentra en la preciosa palabra de Dios. El Espíritu Santo está dispuesto a barrer de nuestra mente toda enseñanza que no esté de acuerdo con la palabra de Dios y ayudarnos a comprender la enseñanza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que Dios bendiga su palabra y a usted. Este es un estudio del Ministerio ILC, Ministerio de Estudio Adventista del Séptimo Día. Correo electrónico estudioasd@msn.com. Cada día guíame, 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 guíame. Muéstrame